En Venezuela, en la fábrica de ron Santa Teresa, se hizo algo inesperado. Un día, un grupo armado entró a asaltarlos, pero en vez de llamar a la policía o solo dejar que la justicia se ocupara de castigar a los culpables, en la empresa se les propuso algo: entrenar con el equipo de rugby de la hacienda. ¿Suena arriesgado? Lo fue, pero tuvo consecuencias inesperadas. En Ron Santa Teresa nació el proyecto Alcatraz. 11 bandas criminales fueron desarticuladas y más de 200 jóvenes se formaron en oficios, deporte y convivencia. ¿Involucrarse con personas que han delinquido es una solución universal? Probablemente no, pero es un ejemplo concreto de cómo, desde lo comunitario, se puede abrir otro camino. La justicia restaurativa no se puede aplicar para todos los delitos ni en todas las situaciones, pero cuando sí se puede, el efecto es transformador. Estamos con Andrés Chumaceiro desde Venezuela. Es el director de operaciones de RON Santa Teresa. Soy Juliana Montani. Vamos a tratar, más allá de los hashtags, un tema que crea resistencias y pasiones: el delito. ¿Qué tal, Andrés? Muchísimas gracias. Quisiera saber cómo llegaste a Santa Teresa y qué es lo que te motivó a involucrarte en un proyecto con una carga social tan fuerte como el proyecto Alcatraz. Juliana, gracias por la invitación, por hacer de tu programa. Te cuento, yo soy abogado de formación, trabajaba en un escritorio de abogados en Caracas, Venezuela, y recibió el escritorio una solicitud del Instituto de la Escuela de Negocios más importante de Venezuela, el IESA, que había tomado la decisión de, en un momento en donde los picos de delincuencia estaban muy altos en la región capital, en la ciudad capital, había decidido el IESA conformar con un grupo de fuerzas de la sociedad civil una fundación que llevaba por nombre Caracas Segura y buscaba interconectar todos los municipios, todas las alcaldías de la gran capital y poder contar con una asesoría internacional de el que en aquel momento era identificado como el superpolicía de Nueva York, el comisario Braxton, para diseñar un plan de seguridad integral para Caracas. Esa fundación estaba presidida por Alberto Follmer, quien es miembro de la quinta generación de la familia Follmer, presidente ejecutivo y presidente de la Junta Directiva de RON Santa Teresa, presidente de la Fundación Santa Teresa y, bueno, luego el tiempo lo hizo fundador del proyecto Alcatraz. Allí nos conocimos, Alberto y yo era el secretario de la fundación. Esos esfuerzos empezaron, se vieron frustrados por la propia, vamos a decir, crispación política que empezó, esto estamos hablando en el año 2001, y bueno, quedamos vamos a decir, conectados, Alberto y yo, nos habíamos conocido, habíamos empezado a trabajar juntos, nos habíamos entendido muy bien, compartíamos los mismos valores y los mismos principios y como la misma preocupación. Y luego de eso yo seguí mi ejercicio profesional y él tuvo 2 años después ese robo en la Hacienda Santa Teresa que, como tú bien describiste, dio inicio al proyecto Alcatraz en el año 2003. Pasando los años, el proyecto Alcatraz fue tomando, y la gesta que Alberto y su equipo llevaron adelante fue tomando más relevancia para el país. Cada vez más venezolanos interesados en el tema, nos hacíamos eco de la gesta que desde la Fundación Santa Teresa y el proyecto Alcatraz se estaba gestando. Y bueno, eso nos hacía sentir que, si bien el esfuerzo original que estaba diseñado para que se aplicara para Caracas,
terminó por fuerzas del destino ocurriendo en el municipio de Revenga, que es la localidad que está alrededor de esta marca, de esta hacienda donde se fabrica este ron que tiene este año 230 años de historia. Entonces, resulta que esa comunidad estaba altamente batida por la violencia y la delincuencia y la criminalidad, con unas tasas de homicidio incluso sustancialmente mayores a las de Caracas en el 2001. Y eso hizo que, bueno, que esa gesta tuviese más notoriedad, que pudiésemos seguir en los momentos en el que nos encontrábamos, pudiéramos, Alberto y yo me refiero, poder yo desde fuera reconocerle a él y a su equipo lo que ellos desde dentro estaban haciendo por mejorar un problema que era un flagelo para la sociedad venezolana completa. Y luego en el año 2007, él me hace un planteamiento ya concreto de que yo me venga a trabajar con él en Ron Santa Teresa y como gerente de asuntos legales. Y así fue, así empezó esta carrera, eso fue hace 19 años. Y una vez que entré a Santa Teresa, empecé a vivir la realidad muy interesante de lo que yo había aprendido en el aula de Derecho, de mi formación como abogado, y lo que yo estaba viendo en este caso no era en la calle, sino en la hacienda, con los miembros del proyecto Alcatraz y toda la enorme diligencia que un equipo multidisciplinario de forma muy intensa hacían día y noche, de lunes a lunes, para acompañar a estos muchachos desde su proceso de transformación del mundo de la oscuridad al mundo de la luz, de la delincuencia al trabajo con valores, de perseguirse en la calle para matarse, a perseguir un balón y trabajar ya no como banda, sino como equipos de rugby, utilizar su pensamiento estratégico y su velocidad para no para atacar a la banda enemiga y acabar con la banda enemiga o para huir de las fuerzas policiales, sino para lograr hacer una anotación en el rugby, como conocen ustedes, que es el try, que tiene el rugby tiene una significación colectiva que a nosotros nos gusta pensar o consideramos que es de los deportes con mayor expresión colectiva. Quizás en el fútbol tú puedes tener una estrella que puede quizás hacer el juego solo. En el rugby es prácticamente imposible, si no imposible, que un jugador solo pueda enfrentarse ante un mar de bestias que se le están yendo encima para taclearlo y derribarlo y hacerse del balón y poder entonces correr, porque en el rugby haces los pases hacia atrás. Entonces, al hacer el pase hacia atrás, bueno, no tienes la misma visibilidad que si estuvieras haciendo la patada hacia adelante como en el fútbol, lo que hace que el trabajo colectivo, el trabajo gregario del grupo sea muy importante. Y al mismo tiempo eso les permitió a los fundadores desarticular bandas enteras, que es vamos a decir, uno de los grandes diferenciadores del proyecto Alcatraz, es que su hecho transformador ocurre desde un inicio con el grupo entero y no con las individualidades. Y eso trae... Sí, continúa. Eso trae un beneficio inmediato, que es un primer ganar, una primera victoria temprana, que es que en el momento en el que tú reclutas la banda completa, bueno, esa banda, desde el momento en el que está en el proyecto Alcatraz, no está en la calle. Al no estar en la calle, no está en la oscuridad. Al no estar en la oscuridad, no está asesinando, ni está haciendo las distintas actividades delictivas que son necesarias para que las bandas puedan hacerse de los recursos económicos que les puedan proveerse de las armas que requieren para poder combatir a la banda enemiga y poder hacerse cada vez más de un control territorial mayor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la victoria temprana? Que esa banda ya está desarticulada porque ya no está operando en su zona de impacto. La anécdota
que mucha gente conoce, que la ha escuchado, de cómo empezó esto. Por allá en el año 92, cuando se decidió, se tomó la decisión de preparar un líquido para celebrar el bicentenario de la Hacienda Santa Teresa, que se fundó en 1796, tiene más años la Hacienda que Venezuela como república. En aquel entonces, en 1992, el método de solera era utilizado esencialmente para el jerez, nunca para el ron. Entonces no es fácil aplicar el método de solera para el ron. En 1992 deciden preparar una formulación de unos líquidos que combinan alcoholes ligeros, pesados y artesanales de pot still con una añada de hasta 35 años de añejamiento. Y ese líquido, que fue el que denominamos en Santa Teresa el ron madre, fue el que pasó a llenar las 4 hileras de la solera y también los 3 grandes toneles de madera de roble blanco francés de Limousin fueron llenos de este líquido primario, de este ron madre. Es un proceso que no es fácil, no solo por lo que ya te expliqué, sino que además es un proceso que es 100% manual. No hay nada ni mecanizado, ni eléctrico, ni digitalizado en todo su proceso de elaboración. Es un proceso que no solamente es manual, sino que además tiene unos muy característicos elementos de maestría, porque saber cuándo ese ron, ese alcohol ligero, ese alcohol pesado y ese alcohol artesanal están listos en sus casi 34 variantes para conformar ese primer blend de hasta 35 años de añejamiento que provienen del añejamiento tradicional, requiere el paladar de nuestros maestros roneros, que son quienes certifican que efectivamente cada componente de la fórmula ha llegado al perfil sensorial necesario para respetar la consistencia en el tiempo de esa formulación que por primera vez se dio en 1992. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la solera y esas 4 hileras solo se vacía el 50% de la cuarta fila, que es la que está pegada al piso, por eso suelo solera. Se extrae el 50% de la fila del piso y luego se cascadea lo que quedó vacío de la fila cuarta, se llena con la mitad de la fila tercera, esta con la mitad de la fila segunda, esta con la mitad de la fila primera, y lo que sale, lo que completa a la primera es ese blend de los mejores alcoholes con añada de hasta 35 años, que hoy día tiene el mismo perfil sensorial de ese ron que entró originalmente en 1992, pero que al entrar a la solera y al entrar a los grandes toneles, es un ron que ha ido adquiriendo antigüedad, añejamiento, por su contacto con la madera. ¿Por qué te explico todo esto? Porque tú no llegas a ser el ron más premiado del mundo por la cantidad de medallas de oro que tienes en concursos internacionales porque te formuló algo digitalmente o porque instantáneamente se dio con... Es decir, hay un esfuerzo humano, una paciencia y una inversión y hay una poesía entre la madera, el oxígeno, la humedad, el frío de la noche en el Valle de Aragua y el calor del día, que hace en el calor que la barrica se expanda y en la noche con el frío que la barrica se contraiga. Y ese expandir y contraer hace que la barrica se convierta como en un pulmón que respira. Y ese respirar es lo que hace que el oxígeno entre por las duelas, que son las listones de roble blanco que conforman una barrica. Ese contacto entre la madera y el oxígeno es lo que hace
que el milagro de transformación de lo que químicamente sale de nuestra destilería como LAA, litro de alcohol anhidro, se convierta mágicamente por el paso del tiempo, la paciencia, la interacción del clima y la maestría de las mujeres y hombres que lideran nuestros paladares maestros roneros y nuestros maestros toneleros, hagan posible la transformación de alcohol en ron, y no de cualquier ron, sino el ron más premiado del mundo. ¿Por qué te hablo con tanto detalle de todo lo complejo de este proceso? Porque de la misma forma el proyecto Alcatraz tampoco es instantáneo, tampoco es una fórmula mágica, no es una varita en donde el solo deseo del individuo o la propia disposición de los canalizadores de la transformación es suficiente. Porque requiere, bueno, un tiempo, requiere unas etapas, requiere un trabajo en equipo, no solamente entre el miembro de la banda completa, su base segura, que puede ser la familia o de repente alguien que sustituya a la familia, y la propia comunidad donde el individuo delinquía. Porque otra de las grandes singularidades del proyecto Alcatraz, además del hecho colectivo, como te dije al principio, que es la banda completa, es que el individuo, al salir del proyecto, al ser egresado del proyecto Alcatraz y al haber culminado las 4 etapas del proyecto, él regresa a la misma comunidad a la que delinquía, que es una cosa que criminólogos y observadores de estas materias nos decían que era imposible reinsertar al individuo en la misma sociedad a la que le había fallado. Pero el proyecto Alcatraz demostró que eso no es verdad. Sí es posible reinsertar, que un individuo se reinserte ante la misma comunidad contra la cual había delinquido. ¿Y por qué te hablo de la dificultad? Porque en un primer momento no fue así. En un primer momento la comunidad pensó que nosotros estábamos escondiendo delincuentes en la hacienda. No entendían lo que estaba pasando. Y fue a medida que se reclutó la primera banda y se logró la paz entre el primer grupo, en el grupo número 1 y el grupo número 2, que eran bandas enemigas que si se encontraban se mataban. Cuando se da la paz, esa paz, ese saludo de paz gestado por Alberto, trascendió como, vamos a decir, como ese perdón, esa paz generó como un campo magnético de transformación que hizo ver a la comunidad que sí era posible que quienes tenían flagelada por violencia y delincuencia, bueno, se dieran la mano y se perdonaran. Y empezaran incluso pasaran a ser miembros de un mismo equipo de rugby, que es el nacimiento del proyecto Alcatraz Rugby Club. No fue instantáneo. O sea, que han habido, por supuesto, una intensidad de participación enorme de los fundadores del proyecto y de todas las personas que han hecho vida en el antes y en el hoy de la Fundación Santa Teresa para acompañar a estos individuos en un proceso muy arduo, caracterizado con un profundo coraje de ellos, de desafiar su propia historia y desafiar su propio pasado y desafiar su adversidad y convertirla en virtud. Y hoy en día, esa comunidad que antes veía esto como una amenaza, hoy en día lo abraza como una verdad, como una realidad, como una identidad comunitaria. Yo te diría que con toda certeza Venezuela no es un país de rugby. Como ustedes saben, no puedes comparar la cultura del rugby de Venezuela, que está en la punta de América del Sur, con las culturas de los países del sur de América del Sur, que tienen una muy estructurada cultura rugbyista de desempeño internacional. No es el caso de Venezuela. Sin embargo, la comunidad del municipio de José Rafael Revenga, donde está la Hacienda Santa Teresa, es el lugar donde más rugby se juega en toda Venezuela. Y donde, mientras el país está viendo fútbol, en Revenga están viendo rugby. Y si nuestros alcatraces tienen un torneo nacional
o incluso un torneo internacional, tú vas a ver las barberías, las panaderías, las casas, no importa que haya cambio de hora porque el juego sea en Europa y por el cambio de hora toque en la madrugada en Venezuela, tú vas a ver que el municipio Revenga se paraliza para ver qué está pasando con los alcatraces en su juego de rugby. Entonces, lo que empezó como una amenaza a la propiedad privada, al flagelo de la vida en sociedad, terminó convirtiéndose en un elemento de identidad, de cultura, de transformación, de encuentro, de reconciliación y de futuro. ¿Cómo fue realmente el momento, aunque no lo hayas vivido directamente, pero seguro lo has escuchado 1000 veces, cómo este grupo armado intentó asaltar la finca y bueno, cómo fue esta decisión, cómo fue posible tomar esta decisión tan poco convencional en ese momento? Es muy interesante porque yo te lo cuento, o sea, no solo desde mi participación hoy, después de 19 años en el proyecto, sino que antes como venezolano llamaba poderosamente la atención de cómo esto había podido ser. Todos los venezolanos hemos sido víctimas del flagelo de la violencia y de la delincuencia. Es difícil que tú consigas un hogar venezolano que no haya sido tocado por ese fenómeno de nuestras últimas décadas. Y la verdad es que se convirtió en un hecho muy relevante para los venezolanos que estábamos fuera de Santa Teresa y fuera del proyecto Alcatraz, lo que los gestores del proyecto Alcatraz habían logrado. Y todo nace con una invasión, con un hecho delictivo, en donde 2 miembros de un grupo armado entran a la hacienda de Santa Teresa para robar y despojar del armamento a un funcionario de seguridad de la hacienda. Cuando lo iban a justiciar, gracias a Dios, el arma se entrampó, se engatilló, no pudieron disparar. Eso hizo que se frustrara el robo. Estos 2 individuos se dieron a la fuga. Y allí Alberto Folmer tuvo como la decisión estratégica de qué pasa si en un municipio tan pequeño de 50,000 habitantes, donde la hacienda es tan icónica, no solo por su perfil histórico, sino por la relación que esa comunidad generación tras generación ha tenido con toda la actividad agrícola e industrial que ocurre en la hacienda, ¿qué pasaría en esa comunidad tan abatida por la delincuencia y la violencia? Que teníamos tasas de homicidios más altas que la de Ciudad Juárez en el peor momento de la guerra del narcotráfico. Teníamos más homicidios que en Irak en el momento de la guerra. Y por supuesto, muy alto, 112 homicidios por cada 100,000 de la media nacional, de un país que estaba flagelado de punta a punta, de norte a sur y este y oeste, por la violencia y la delincuencia. Entonces, lo que Alberto decía es, ¿qué va a pasar si en la comunidad se riega la voz de que el territorio de la hacienda es vulnerable? Es una hacienda, o sea, ahí no hay muros, ahí no hay separación entre los terrenos de todas esas miles de hectáreas y esa comunidad. Entonces, por esa razón, él da la instrucción de que consigan a los perpetradores de este delito frustrados, se hiciese lo que se tuviese que hacer, pero se les consiguiera. Y así es como se atrapa a uno de ellos. Lo logra hoy cofundadores. No sabían que estaban en la génesis del nacimiento de algo que iba a marcar no solo la historia de ellos, no solo la historia de Santa Teresa, sino la historia de la hacienda, la historia del municipio y hoy en día la historia de un país completo. Jimín Pérez, que era el rostro, la cabeza de la seguridad de la hacienda, da con uno de los 2 individuos y lo pone en manos de la policía. Pero Jimín, como buen olfato de policía, a pesar de que lo entrega, decide seguir la patrulla que llevaba al muchacho. Y se da cuenta que la patrulla, lejos de, estamos hablando año 2003, estamos hablando hace 22 años, él se da cuenta que la patrulla, en lugar de seguir la ruta hacia la comisaría policial del municipio, empieza a subir la montaña y él lo sigue. Y
hasta que la patrulla se detiene, bajan al individuo y lo tienen, lo empiezan como a amarrar a un árbol para justiciarlo. Y ahí él llama a Alberto y le dice, ingeniero, esto es lo que está pasando, dígame qué hago, luz verde o luz roja. Y Alberto le responde, absolutamente luz roja, no dejes que lo maten, haz lo que tengas que hacer, pero tráelo con vida a la hacienda. Así hizo Jimin, lo trajo, lo presentó frente a Alberto y Alberto le pidió que le quitaran las esposas, venía esposado, porque quería tener con él una conversación de caballero. Y le dice, mira, te doy dos opciones, o trabajas 3 meses gratis, algo que, como él mismo dice, se le ocurrió en el momento, en el calor de la crisis que estaba, de la bomba que estaban ellos tratando de desactivar. Y se les ocurre a Alberto ofrecerle que trabaje o trabaje 3 meses gratis en la hacienda para que reponga el daño que hizo o lo ponga en manos de la policía. Y le dice, bueno, la decisión es tuya y lo deja ir. Al cabo de una semana el individuo regresa, no viene solo, viene acompañado de su banda completa y allí, ante el hecho realmente humanamente impactante de tener a una banda completa de hombres muy jóvenes, pero muy temidos, toman la decisión de llevarlos a una de las haciendas de café que están en las montañas. Como te comenté, la hacienda Santa Teresa está en la zona central del país, en el estado de Aragua, en el medio de un valle. Entonces, todas esas montañas están rodeados de cultivos de café, de distintas otras especies, y los suben y los ponen a trabajar en un cultivo de café. Pero la actividad agrícola del cultivo del café no era suficiente para manejar toda la carga de violencia, de inteligencia, de velocidad, de destreza, de astucia y de miedo. Toda la adrenalina que traía una banda que prácticamente no, habían salido de una guerra, porque ellos viven una guerra contra la banda enemiga y viven una guerra contra las autoridades que los están buscando o para matarlos o para encarcelarlos. Entonces esa es una guerra sin cuartel, es una guerra sin descanso, lo que hace que estos individuos estén en un estado, bueno, de máxima alerta, defensa, y entonces no era suficiente el abrir orificios para poner las estacas y sembrar las semillas de café que dieran después pie a esas matas de café y a ese proceso de cosecha. Y ahí es cuando se les ocurre a Enrique, el hermano Alberto, y a Alberto, subir el rugby, que era un deporte que ellos jugaban universitariamente en Venezuela, un deporte que pudiéramos decir que para el momento en Venezuela era bastante elitesco, guardado para las universidades privadas y algunas universidades públicas, pero bueno, era un deporte minoritario, o sea, no era un deporte jugado por Venezuela entera. Venezuela entonces ni siquiera tenía un historial de fútbol. Hace 23 años era un país eminentemente beisbolero, ¿no? Y entonces ellos suben el rugby y empiezan a hacer prácticas, a enseñar el deporte, y comienzan a descubrir que el rugby se convierte en el catalizador más importante de la transformación de ellos. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque el rugby es un deporte en donde tú consigas a un rugbyista en el mundo, tú le preguntas por los valores de su deporte y él te los va a decir, los 5 que ya te nombré. Eso no es común en el resto de los deportes. Yo no soy deportista, pero sí he hecho el ejercicio de preguntarle a gente que está en otras disciplinas deportivas, mira, ¿cuáles son los valores de tu disciplina deportiva? Y la verdad se quedan pensando y te dan como unas nociones generales, pero no necesariamente hay concurrencia en qué son los valores. En el rugby no es así. ¿Y qué relevancia tiene el rugby para un individuo que viene del mundo de la delincuencia y la violencia? Primero, el trabajo en equipo. Algo que ellos entienden muy bien por el trabajo de banda. Segundo, la importancia en el respeto como norma,
pero no es hablar del respeto, como que qué bonito el respeto, vamos a ser todos come flores y vamos todos a respetarlo. Es que en el rugby, si tú no respetas las normas, es muy probable que termines muerto en el campo. ¿Por qué? Porque si tú das un tackle fuera de la zona de reglamento, que es, tú sabes, por encima de los genitales y por debajo del cuello, tú puedes terminar o con una contusión cerebral que te mate, o bueno, puedes terminar con una herida, un sangramiento en un órgano que te puede hacer fallecer en el campo. Entonces es aprender desde tu propio cuerpo por qué tienes que respetar la norma y al árbitro. Y cómo el hecho colectivo de la banda se sustituye entonces por el hecho colectivo del equipo. Y cómo la destreza del que era el cabecilla de la banda, porque tenía las mejores aptitudes, las mejores destrezas en esa guerra contra la violencia y la delincuencia, resulta que nunca ha sido el líder del equipo de rugby. Porque para el trabajo de la luz, bueno, requieres otro tipo de capacidades. Y esas capacidades que estaban dentro de la banda estaban ocultas, estaban inutilizadas o subutilizadas en la persona de un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo miembro de la banda, que pasa ahora a ser el capitán del equipo. Y comienza un proceso de reconfiguración del uso, por ejemplo, de la destreza estratégica y de la violencia, canalizada correctamente en el juego estratégico en el campo. Entonces, así fue como eso nació. El rugby se convirtió en el gran catalizador. Y yo te diría que, regresando al símil con el ron, yo te diría que el rugby es la barrica. Y te diría que el milagro que ocurre dentro de la barrica es el añejamiento, que es el que convierte el alcohol en ron y el ron en el ron super premium más premiado del mundo. En el proyecto Alcatraz, el rugby es la barrica, pero el perdón es el milagro de la transformación. El perdón es el que hace que un individuo que era, como el alcohol anhidro, una cosa, un homicida, un asesino, un miembro de banda, un flagelo para la comunidad, el perdón lo convierta en un líder virtuoso que hoy en día sus hijos lo ven, viven con él, aprenden de él, que padres de otras casas de la misma comunidad le dan a estos entrenadores, a estos rones super premium, a estos rugbistas super premium, les dan sus hijos para que reciban formación en valores y en disciplina deportiva, para evitar que esos niños caigan, sean reclutados por la violencia y por la delincuencia. Y que hoy en día esos rugbistas super premium son super premium porque son 8 veces o 9 veces campeones nacionales ininterrumpidos de la Liga Nacional de Rugby Venezolana, y por primera vez llegaron al tercer lugar del torneo Seven Aside de Costa Blanca en Alicante de rugby. Estos individuos se han convertido ya en un ícono no solamente para la comunidad de Revenga, sino para nosotros en Santa Teresa. Son un ejemplo de coraje, son un ejemplo de transformación, son un ejemplo. Tú decías al arranque que esto generaba un debate, porque hay gente que dice, pero ¿por qué ustedes les dan a ellos una segunda oportunidad? No, hemos descubierto que en la mayoría de los casos no es ninguna segunda oportunidad, es la primera oportunidad que reciben. Porque en el entorno que los recibió, lo único que podían hacer para sobrevivir era la violencia y la delincuencia. Si no entraban en ese mundo, sencillamente ese mundo los atrapaba. O sea, ese mundo era como un magneto que los atrapaba. Por sobrevivencia los atrapaba muy rápido.
ellos nos han enseñado a nosotros que no importa cuán opaca es la ausencia de luz en la vida del individuo, el deseo y el coraje de transformarse da un resultado que interrumpe el ciclo de dolor, el ciclo de pérdida, el ciclo de violencia, el ciclo de muerte, y se convierte en un ciclo dador de vida y de esperanza y de futuro. Muchos sistemas judiciales hace años están trayendo este tipo de ideas, están adoptando penas alternativas, medidas socioeducativas que pueden cumplirse en instancias comunitarias. ¿Cómo se relacionan ustedes con la policía, con el sistema judicial o con el gobierno local? Bueno, ha sido un viaje, igual que el añejamiento de 1796, de complicado por lo difícil, por la paciencia, por la consistencia que hay que tener, ¿no? Al principio éramos vistos, bueno, Alberto, narrado en primera persona, Alberto fue llevado muchísimas veces a declarar a la policía política de entonces, porque se preguntaban si que Alberto estaba montando un ejército de paramilitares, ¿no? Desde esa visión, pues, ¿no? O sea, imagínate el tránsito, ¿no? Y lo mismo que con la comunidad. ¿Te acuerdas que te hablaba de que la comunidad lo veía al principio como una amenaza? Bueno, y que está... Entonces, bueno, ese añejamiento, ese perdón, ese proceso ha ido cada vez generando capas de encuentro entre gestores de transformación que están o en el campo académico o en el campo del trabajo social o en el campo de una actividad de aplicación de justicia o una actividad en un cuerpo policial o defensoría de presos, y poco a poco se ha ido como generando un mayor entendimiento de lo que este proyecto significa, y eso ha ido reclutando voluntades. Entonces son voluntades, por ejemplo, que llevaron a privados de libertad en uno de los centros penitenciarios más peligrosos del país para el momento, pedir en el 2013 que el proyecto Alcatraz entrara a darle clases de rugby a privados de libertad. Entonces, tú dirás, bueno, y ese abordaje fue un abordaje tutelado por las autoridades. Yo te tendría que responder que no, porque en aquel entonces había un gobierno interno en manos de los privados de libertad. Y claro, había un cinturón controlado por las autoridades, y sí, tú tenías que interactuar con las autoridades para atravesar el cinturón protector del centro penitenciario, pero no podías entrar si los propios privados de libertad no te recibían. Entonces, esa voz se corrió, que entramos en ese centro penitenciario, y entonces un segundo centro penitenciario nos pidió entrar. Y luego de que estábamos así, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios nos citó un día porque querían entender qué era esto, que una empresa privada estaba entrando a un centro penitenciario que no estaba controlado en su interior por las autoridades, sino por los privados de libertad. Y era prácticamente una interpelación. Y allí comenzó un debate, y ese debate dio pie a una conversación, y esa conversación terminó en un reto, y el reto fue que entonces la persona que llevaba ese ministerio nos dice al proyecto: ustedes demuéstrenme que van a entrar algunos de los centros penitenciarios que están controlados por las autoridades. Y decidimos hacerlo. Y te confieso que no entendíamos por qué nos dejaban entrar, porque en ese momento la polarización entre el sector público y el sector privado estaba en una de las tantas crispaciones de las que estamos acostumbrados los venezolanos a vivir, ¿no? Crispaciones de la polarización. El hecho público versus el hecho privado, entre tantas otras facetas de nuestra polarización. Y no entendíamos por qué nos dejaban entrar.
Y recuerdo que en un momento le preguntábamos a la psicóloga del proyecto Alcatraz, mira, yo necesito entender por qué nos están dejando entrar. Y al cabo de 3 meses, ella regresó con la respuesta y dijo, bueno, es que el ministerio nos dio los privados de libertad con los comportamientos de mayor agresividad y menor control de impulso. Esos fueron los primeros privados de libertad que, a los que nos dieron acceso en ese sistema. Y resulta que al cabo de 3 meses, con las métricas que ellos llevaban, esos individuos que no tenían control de impulso y que tenían unos altos índices de violencia y peligrosidad, empezaron a disminuir los índices de violencia y empezaron a aumentar los niveles de autocontrol. Y empezó a ocurrir el mismo milagro que pasaba dentro de la barrica. En este caso ya no era ni dentro de la barrica ni dentro de una banda, era dentro de un centro, dentro de una cárcel, dentro de un centro de privación de libertad. ¿Y cuál era el milagro? El milagro era que en la hora en donde los entrenadores de la Fundación Santa Teresa entraban solamente armados con un balón de rugby y con los valores de esa práctica disciplina, el privado de libertad, jugando en un campo de cemento, porque la mayoría de esos centros no hay campos de grama, ese individuo logró abrazar en el balón de rugby la esperanza de vivir la libertad durante 1 hora, porque él escapaba del mundo penitenciario sin salir de él, por el solo hecho de estar haciendo una disciplina deportiva nueva que los ponía a todos en igualdad de condiciones para aprender algo que nadie conocía, y con un marcaje hombre a hombre, día a día, cárcel a cárcel, de la relevancia y la significación para el individuo y su vida de los valores del rugby. Y así lo que empezó con una cárcel y después a la segunda y después a la tercera, hoy en día está en el 80% de las cárceles de Venezuela. Y es así como se crea el primer equipo de rugby penitenciario masculino del mundo. Nace en Venezuela. Y es así como nace el primer equipo de rugby penitenciario femenino del mundo. Nace en Venezuela. Y hoy en día comienza a ser fuente de inspiración para que otros sistemas penitenciarios, como por ejemplo el español, ya esté adoptando el rugby como un mecanismo de transformación de privados de libertad. Y tuvimos este año 2025 en España, presenciamos el segundo torneo nacional penitenciario de la historia de España, en Madrid, en el campo de rugby de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, bueno, esto es un proceso que desde el punto de vista de políticas públicas no está en una ley orgánica, no está en un decreto, no está en un reglamento. El proyecto Alcatraz no puede borrarle el pasado a esos privados de libertad, pero sí puede garantizarles un futuro con trabajo, con rugby, como embajadores de marca de 1796, y así ya llevamos 3 cortes de un programa que llamamos Life Shakers, sacudidores de vida. Shaker es, como sabes, se le llama al mezclador, al mixólogo. Bueno, ellos son unos life shakers, porque ellos sacuden la vida de las personas que escuchan su testimonio al mismo tiempo que están preparando un cóctel en Milán, en París, en Los Ángeles o en cualquier ciudad de Venezuela, en donde se paran frente a un público a contar su historia de coraje, su historia de la determinación de transformar sus vidas, las de sus familias y las de la comunidad y un país entero. Y eso nos hace a todos tener el derecho a brindar por ellos, a brindar por su coraje, para que ese coraje nos inspire a nosotros también a aplicarlos a nuestras propias adversidades para convertirlas en luz y en transformación. Sabemos que este modelo se ha replicado en otros contextos, en otras empresas, está siendo escalable. Incluso hay un modelo parecido que surgió hace poco en Buenos Aires con otro nombre. Realmente creo que todo empezó con una barrica, pero no saben dónde esto va a terminar. Desde tu experiencia,
¿qué significa para vos personalmente, y con esto nos vamos a despedir, ver a un ex pandillero convertirse en trabajador, en padre de familia, en mixólogo, incluso en líder comunitario? ¿Tenés algún ejemplo que te haya tocado el corazón especialmente? Sí, tengo varios, pero tú sabes que gracias por preguntarlo el ejemplo. Tú sabes que cuando uno está en estas materias, a la gente le gusta mucho hablar de números, indicadores, y yo hemos hablado mucho con el equipo de que no hay mayor indicador que el testimonio. Y te voy a contar uno que me pasó la semana pasada. Yo estaba en Francia haciendo un curso de francés en un instituto en París con mi esposa y mis dos hijos. Eh, bueno, clases desde la mañana hasta entrada a la tarde, intensivas de francés. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en la segunda semana entra al mismo instituto donde estamos estudiando mi esposa y yo, y mis hijos, entra Marielis Palma. Marielis Palma era en el pasado una privada de libertad y fue fundadora de ese primer equipo de rugby penitenciario femenino del mundo. Marielis Palma estaba entrando a ese instituto como estudiante, becada por la Fundación Santa Teresa, a recibir el mismo curso de francés que estaba recibiendo el director de operaciones y sus hijos. Éramos compañeros de clase. Marielis sigue allá. Yo pude ir solo 15 días. Ella va a estar, por las ocupaciones, ella va a estar hasta la primera semana de noviembre. Tenías que ver a Marielis de vivir atrapada en un centro penitenciario, como dice ella, viendo el techo, no sabiendo si algún día salía. Tenías que verla paradita frente al metro, frente al plano del metro de París, explicándome ella a mí cuáles líneas había cogido desde la casa del hogar francés donde se está alojando para llegar a su curso. Y cuando estábamos saliendo me decía, por ahí no es, vente por acá, que es que nos vamos por allá. Y de repente la veías interactuando, pidiendo su comida en francés y haciendo la lista de los 55 monumentos de París que va a visitar en los 55 días que va a estar allá. Verla interactuar con sus profesores, con sus compañeros de clase, verla convertida en un ejemplo de virtud, en un ejemplo de esperanza, en un ejemplo de todo lo que el individuo tiene capacidad de hacer cuando se abraza a una oportunidad y pone toda su determinación y todo su empeño para convertirse. Ella es una heroína anónima. Claro, en este momento ya le estamos dando nombre, pero ella tiene actos diarios de heroísmo. Desde el momento en el que decidió aceptar ser parte de una cosa que ella no entendía, que era un balón ovalado, hasta hoy, que está aprendiendo francés porque Francia es nuestro segundo mercado estratégico. Y por eso es tan importante que nuestra embajadora de marca, Marielis Palma, para la estrategia es importantísimo porque Francia es nuestro segundo mercado estratégico después de los Estados Unidos. Entonces es demasiado pertinente que un embajador del propósito, como llamamos el proyecto Alcatraz, del rugby, del RON, además ella, que es protagónica por ser la primera embajadora miembro del primer equipo penitenciario femenino del mundo, nacido en Venezuela, una innovación venezolana. Bueno, es una maravilla que ella esté desarrollando esas capacidades. El encierro, el exilio, el castigo son las formas más tradicionales de lidiar con quienes trastocan las reglas de una comunidad. En muchas sociedades avanzadas seguimos utilizando las mismas viejas herramientas. ¿Estamos preparados para avanzar en los caminos necesarios para que el delito no sea una alternativa viable? Hay muchos que pensaron desde empresas y comunidades, cooperativas, clubes, redes, en cómo encontrar dignidad fuera de las bandas, fuera del sentido de pertenencia a una comunidad delictiva. Y Ron Santa Teresa es un gran ejemplo. La sociedad civil no puede reemplazar al Estado,
pero puede trabajar a su lado y ser laboratorio de caminos nuevos. No todo debe escalar. A veces una experiencia pequeña cambia una vida y a veces todo empieza con una barrica de ron y mucha paciencia. Agradezco a Andrés Chumaceiro de Ron Santa Teresa. Soy Juliana Montani, suscríbete para que nos volvamos a ver y continuemos analizando temas de actualidad y políticas públicas más allá de los hashtags.